Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los gastos de distribución, venta y administración. Vamos a hacer una proyección relativamente sencilla de ello para que no resulte demasiado complejo para ustedes y ya podemos empezar a armar lo que será el flujo de efectivo en nuestros estados financieros. Créanme, ya estamos muy cerca de la conclusión de la práctica. Vamos a iniciar por la parte de gastos de distribución. Estoy en la hoja de instrucciones y en este caso estoy dejando prácticamente completos los formatos con el propósito de que sea un poquito más fácil que ustedes visualicen el cómo se está llevando a cabo la proyección. En el caso del gasto de distribución, las prerrogativas nos están indicando que la distribución de los productos se encuentra totalmente tercerizada, es decir, no tenemos equipo de transporte en la empresa para hacer el reparto del producto, entonces todo se contrata mediante terceros. La proyección del gasto se hace considerando como el porcentaje que representa el gasto del año anterior contra las ventas del mismo ejercicio. Es decir, vamos a nuestros estados financieros y tenemos que las ventas son 25.977.123 en el 2019. Entonces, ese dato lo estoy llevando al formato aquí en la hoja de instrucciones, por supuesto, pero en la cédula de referencia ya está cargado. Y vamos a traer también de la misma cédula de los estados financieros el monto de gastos de distribución de 2019, que es 1.576.600. Lo que hacemos es dividir este 1.500.000 entre los 25 millones y tenemos que los gastos de distribución representan el 6.07% de, de las ventas. Entonces, con esa misma base vamos a hacer la proyección para el 2020 y para ello vamos a considerar primero que nada las ventas proyectadas. Voy a traer solamente 2 meses. Voy a traer en este caso de la hoja de ventas ya de la proyección voy a traer en importe enero y febrero. Como vieron, la hoja cambió automáticamente. ¿Por qué? Así va a estar cargado en el suyo prácticamente. De entrada traigo el porcentaje de gasto de distribución que acabamos de calcular y después lo que hacemos es multiplicar las ventas que traemos de la hoja de ventas por el 6.07%, lo dejamos fijo para que podamos jalar la fórmula y entonces nos dice que el gasto de distribución para enero del 2020 en la proyección es de 132.668 pesos y febrero lo único que tendríamos que hacer es lo mismo, multiplicar febrero por la misma cuenta y dejarlo fijo y entonces tenemos que para el mes de febrero serían 131.581. Una vez que ustedes hayan bajado aquí todas sus ventas, van a tener entonces todos los meses proyectados. Hay que tener cuidado en el formato, estas fórmulas hay que rehacerlas, aquí en la hoja ya están preparadas. Y después aquí mismo vamos a calcular de una vez el IVA. El IVA simplemente multiplicamos los 132.668 del gasto proyectado para el mes de enero por el punto 16 y entonces tenemos el monto de IVA. Lo mismo vamos a hacer con febrero y así sucesivamente con todos los meses. Y al final simplemente sumamos ambas cantidades. Sumamos los 132.668 más los 21.227 y tenemos el gasto de distribución total ya con el IVA. Esta parte, estos cálculos de los gastos con IVA que estamos haciendo son de suma importancia porque a la hora que montemos el flujo de efectivo, nosotros tenemos que mostrar el pago total de ese dato, precisamente. Tenemos que considerar el pago total de la cuenta por pagar que tenemos, que sería el gasto de distribución, más el IVA que le debemos al proveedor. Entonces, por eso lo vamos a estar ya proyectando en todo lo que hagamos. ¿Vale? Con esto tendríamos la proyección de los gastos de distribución. Acá al final les estoy poniendo yo una suma para tener el valor total que después ya llevaremos al estado financiero. En el siguiente punto tenemos la proyección de gastos de venta.
Los gastos de venta normalmente incluyen el gasto de distribución, pero en este caso yo lo estoy manejando por separado para poder hacer una identificación mucho más clara de un gasto y del otro. ¿Por qué? Porque el gasto de distribución es uno de los gastos más importantes que está presentando la compañía. En el caso de la proyección de los gastos de venta tenemos la siguiente prerrogativa. Nos dice que la proyección se hace en función de la relación de los gastos de venta del año inmediato anterior con las ventas obviamente de ese mismo año. Entonces vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos aquí. Vamos a dividir cada uno de los gastos de venta entre las ventas del año inmediato anterior. Como excepción, la depreciación se va a proyectar en función de lo definido en la cédula de control de la misma que se encuentra en los estados financieros. Recuerden lo que hicimos con los gastos indirectos de fabricación. Trajimos el monto de la depreciación anual que tenemos en la cédula de los estados financieros, lo dividimos entre 12 y esa fue la consideración de gasto que tomamos, no hicimos una proyección como tal. Nos dice aquí que de la misma forma vamos a trabajar con la renta y con el arrendamiento de vehículos. ¿Sale? Aquí creo que esta hay que abrirla porque tenemos un dato aquí abajo con el mismo factor que el caso de los gastos indirectos de fabricación. O sea, vamos a trabajar igual, ahorita lo van a ver. Aquí les estoy dando como dato las ventas totales del 2019 y las ventas proyectadas del 2020 en su totalidad, o sea, en el año completo. Para efecto de la corrida mensual, el porcentaje de proyección obtenido lo vamos a multiplicar por las ventas proyectadas. Lo mismo que hicimos acá arriba. Lo que obtengamos de porcentaje de proyección del gasto de distribución lo vamos a multiplicar por las ventas proyectadas de cada mes y vamos a ir obteniendo el gasto que corresponde en la proyección a ese año. En este caso en particular, la nómina la vamos a considerar como una base de proyección igual. Para la nómina tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en gastos indirectos y en el presupuesto de mano de obra directa. Tendríamos que hacer una proyección de nómina completa. Pero en este caso ni para los gastos de venta ni para los gastos de administración lo considere necesario, entonces lo vamos a manejar bajo esta secuencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vamos a establecer primero, aquí están ya los datos, esto está precargado en su cédula también. Vamos a tener aquí los sueldos y salarios, las comisiones, etcétera. Entonces vamos a hacer uno o dos ejemplos de cada cosa más los casos especiales para que ustedes vean cómo lo vamos a proyectar. Entonces, si se fijan aquí el primer renglón son las ventas proyectadas. Ya bajó aquí automáticamente los 2 meses de ventas que jalé del año anterior, de la cédula de proyección de ventas. Ya están aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir el gasto del mes o el gasto que teníamos el gasto que teníamos el año anterior entre las ventas totales del año. Y esto lo vamos a dejar fijo para poder jalar la fórmula. Entonces tenemos que la relación de ventas de los sueldos y salarios con las ventas del año anterior es el punto 75. Entonces, para proyectar lo que vamos a hacer es multiplicar el punto 75 por los 31 millones de las ventas proyectadas para el 2020. Damos enter y entonces el gasto proyectado para 2020 sería de 232,370 pesos. Eso sería lo que estamos proyectando en este caso. Para proyectar el gasto mensual, nosotros lo que haríamos sería multiplicar 0.75 por el gasto mensual. Aquí recuerden que para que puedan jugar con esto correctamente vamos a fijar de una vez las columnas. Vamos a fijar la columna E para que cuando jalemos la fórmula hacia la derecha se mantenga esa referencia y cuando la jalemos hacia abajo vaya cambiando dependiendo del renglón donde nos movamos. Y en el caso de las ventas vamos a fijar el renglón 456 en este caso, en su cédula tendrá que ser el que corresponda, para que podamos mover la cédula a la derecha o hacia abajo y cuando la movamos a la derecha cambie el mes porque la columna está libre, pero cuando la llevemos hacia abajo esta referencia se mantenga siempre en enero y siempre en el renglón que acabamos de fijar. Le damos enter y entonces tenemos que para el mes de enero serían 16,316.
Copiamos para febrero y tenemos que sería 16,182. Voy a traerme completas las ventas para que vean aquí un elemento que tenemos que considerar. Tenemos entonces enero y voy a traerme completo hasta diciembre, y en este caso si traemos la fórmula a la derecha ya tenemos la proyección completa. Aquí les estoy marcando yo una columna de cifra de control. ¿Qué es lo que hacemos con la cifra de control? Aquí suma o está sumando los 12 meses. Si abrimos la fórmula nos muestra que está sumando los 12 meses de enero a diciembre, y la cifra de control no es otra cosa más que la diferencia entre la suma que acabamos de hacer y el dato de la proyección anual que teníamos acá, y con eso estamos corroborando. Estoy restando a esta suma la referencia que les acabo de dar, y si me da 0 entonces quiere decir que lo estoy haciendo. En todas estas hojas estoy manejando cifras de control precisamente para evitar que se me escape algún gasto, que no cuadre lo que estoy haciendo o que no tenga la referencia correcta. Entonces, esto que estamos haciendo aquí lo tendríamos que repetir con todos los gastos. Vamos a hacer un segundo, bajamos a comisiones. Comisiones tendría 84,810. Voy a jalar mi fórmula completa, la pego, ya me lo hizo por mes, y entonces ya tengo los 84,810 y mi cifra control me dice que está correctamente proyectado. ¿Qué pasa con las excepciones que mencionamos? Mencionamos como excepción la depreciación, la renta y el arrendamiento de vehículos para este caso. Entonces nos movemos hacia esa zona, aquí se las marqué con azul, y en el caso de la renta de inmuebles no voy a hacer una comparación entre esta celda y las ventas, sino que voy a traer directamente de la hoja de gastos indirectos la proyección que hicimos para el arrendamiento, y dijimos que para la renta de inmuebles íbamos a utilizar la inflación. Entonces me voy a referenciar directamente aquí, le voy a poner un F4 para dejarlo simplemente definido, y entonces tenemos el 4.37%. Como esa es mi base de proyección, entonces lo que hago es multiplicar 31,606 por 1 más el 4.37 de la inflación, y entonces me queda un dato de 32,987. Contrario a lo que hicimos aquí arriba, en donde fuimos multiplicando las ventas por ese valor, aquí lo que vamos a hacer simplemente es dividir los 32,000, lo voy a fijar entre 12, y entonces tenemos 2,749, hacemos completo, y de la misma manera aquí tengo la suma y la cifra control me dice que está correcto. Esto mismo va a pasar con la depreciación de activos fijos. Puedo simplemente jalar esta fórmula que acabo de introducir aquí. Recuerden que estoy fijando la columna, por eso está esta referencia aquí, y entonces simplemente podría jalarla completa y tendría ya la distribución de la depreciación en todos los meses. Y por último, la única que es diferente también es el arrendamiento de vehículos, porque hay un incremento del 0%, entonces el gasto va a ser exactamente igual. Podemos perfectamente traernos esta fórmula, la pegamos aquí, y entonces ya tenemos definido el arrendamiento, y la cifra control también nos marca que la diferencia es 0. Entonces aquí vamos simplemente a quitarle los decimales, y esa sería la manera en la que vamos a proyectar los gastos de venta. Los demás simplemente van a traerse los porcentajes hacia todos los costos y ya lo tenemos listo. Para determinar el IVA estoy dejando también todas las partidas para evitar errores al momento de sumar. Entonces ya no voy a utilizar la columna del gasto 2019, no tiene caso, lo podemos hacer aquí directo, ni voy a utilizar tampoco la columna de relación de ventas.
simplemente voy a multiplicar los gastos por la tasa de IVA que corresponda. Los sueldos y salarios, por supuesto, no están generando ningún IVA, entonces voy a multiplicar por 0.0, simplemente para tener la referencia. Y eso voy a hacer igual con todos aquellos que no generan IVA. En este caso, hasta el impuesto sobre nómina. Después copio la fórmula y tendría el punto 16 para el gas. Déjenme poner aquí el ejemplo del gas. Voy a jalar todos estos datos hacia abajo. Y entonces aquí abajo ya me aparece el IVA del gas. Y esto, si yo corriera la fórmula para el caso del gas, voy a copiar la fórmula que tengo aquí arriba para dejar ese gasto determinado. Aquí abajo yo ya podría entonces hacer exactamente lo mismo, multiplicar o copiar esta fórmula incluso. Voy a copiar la fórmula de la proyección del IVA del gas hacia el mes de enero y automáticamente voy a estar multiplicando por el 16% este dato de 558. Otro de los gastos que no genera IVA, porque aquí tenemos que identificar que no genera IVA aparte de las nóminas, pues no va a ser otro más que el agua. En el caso del agua no se cobra IVA. Y tampoco vamos a tener IVA en el caso de la depreciación de activos fijos. Entonces esas dos líneas, en este caso particular, tienen que estar en cero. En el caso de la renta de inmuebles sí genera el 16% y el caso del arrendamiento de vehículos también genera el 16%. Entonces ustedes tendrían que tener o que copiar la fórmula con el 16%. La voy a jalar en todos y lo que voy a hacer aquí, en el caso del agua, es abrirla y modificarla a cero, y en el caso de la depreciación de activos fijos, lo mismo. Con eso ya podrían correr sus fórmulas a la derecha y tendrían el IVA. Y por último, lo único que hay que hacer en gastos de venta totales con IVA, pues no sería otra cosa más que sumar en la columna de gasto total proyectado el gasto que tienen aquí más el IVA que acaban de determinar. Por supuesto, aquí ya me van a aparecer datos, los primeros van a aparecer sin IVA, y si llegamos hasta el gas LP, ya tengo aquí 9.210, que es la suma de 1.270 del IVA, más el gasto que es de 7.940. Esto lo voy a hacer completo, me lo voy a llevar hasta abajo, ahorita van a aparecer muchos sin IVA, pero ya también tenemos la parte del IVA en la renta de inmuebles, y donde no tenemos IVA es en la depreciación de activos fijos, y el arrendamiento de vehículos ya tendría también su IVA porque ya está aquí determinado. ¿Sale? Eso sería lo que tendríamos que hacer para gastos de venta. Y en el caso de los gastos de administración es exactamente lo mismo. Aquí ya tienen su cédula de gastos y empezamos el procedimiento otra vez. La relación del gasto contra las ventas del año inmediato anterior, lo fijamos, y después la multiplicación de la relación contra las ventas por las ventas del ejercicio. Nos da 514, ya tenemos aquí las ventas del ejercicio, las voy a traer de la cédula anterior para ya no irme a hacer la referencia. Ustedes lo pueden hacer de esta manera o referenciando a la cédula de ventas, y lo voy a hacer solo para tener el ejemplo completo. Entonces aquí podemos multiplicar el 1.65, recuerden fijar la columna, por las ventas, y recuerden fijar el renglón. Le damos enter, multiplicamos, y la celda control va a trabajar de la misma manera. Va a hacer la comparación entre la suma de los 12 meses que acabamos de proyectar contra la referencia del gasto total proyectado, y entonces si está bien me va a poner un 0. Y el proceso aquí después para la proyección será lo mismo. Vamos a utilizar la misma consideración de crecimiento para
la renta. Vamos a considerar también traer de la hoja de estados financieros la parte de depreciación, y en el caso del arrendamiento de vehículos tampoco va a crecer. Ustedes se van a encontrar aquí con otros gastos adicionales, se van a encontrar con otros elementos adicionales a los que tenemos en gastos de venta. Bueno, aquí en general todos generan IVA, y los que no generan IVA, en este caso particular, es lo mismo: el agua, todo lo que esté acá arriba como sueldos y salarios, incluyendo el 2% de retiro y el impuesto sobre nómina, y tampoco generará IVA la depreciación de activos fijos. Aquí inmediatamente después viene su cédula de IVA, y después su cédula de gastos totales ya con IVA. Voy a obviar ya la explicación aquí porque es una repetición de la cédula de arriba, ¿vale? Creo que con la explicación que les di en gastos de venta pueden hacer perfectamente bien gastos de administración. Revísenlo, identifíquenlo. Si hay algún problema, mándenme un mensaje o lo revisamos el próximo lunes sin problema en la sesión. Espero que el video les sea de utilidad. Gracias.